Hola, qué bueno estar aquí en Spanish Café Podcast. Hoy vamos a compartir unas ideas muy útiles para quienes están aprendiendo español. Hola a todos. Sí, la idea es que sea un aprendizaje más efectivo y sobre todo que lo disfruten, ¿no? Exacto, que no se convierta en una carga. Queremos explorar 5 consejos prácticos que de verdad pueden ayudar a avanzar y a, mantener las ganas. Eso es. Para evitar esa frustración que a veces aparece cuando uno aprende un idioma nuevo. Son puntos clave. Perfecto. Pues arranquemos con el primero, que me parece fundamental. Adelante. Realizar actividades adecuadas para el nivel actual. Es que a veces uno quiere correr, ¿no? Sí, totalmente. Queremos comernos el mundo, pero intentar con cosas muy difíciles al principio puede ser contraproducente. Claro, te desanimas muy rápido. Exacto. Es mejor ir paso a paso, como dicen. Avanzar con calma permite, digamos, asimilar bien lo básico. Y eso es clave para después entender lo más complejo. Así es. Por eso, es útil buscar, por ejemplo, índices de libros o ejercicios en línea que indiquen el nivel. Hay que encontrar ese punto justo. Ni tan difícil que abrume, ni tan fácil que uno se aburra. Ese es el truco, encontrar ese equilibrio. Muy bien. Y eso, nos conecta con el segundo consejo. A ver. Tener en cuenta el propio estilo de aprendizaje. Porque claro, cada cabeza es un mundo. Exacto. No hay una receta mágica que funcione para todos por igual. Es súper importante identificar qué te motiva, qué método te funciona mejor. Claro, si eres más visual, por ejemplo, Pues eso, las infografías, los mapas mentales, todo eso ayuda mucho. o si a alguien le encanta el cine, ver cortos o pelis en español, quizá con subtítulos primero. Eso es genial para el vocabulario y las expresiones. Claro que sí. Lo importante, y esto es clave, es disfrutar mientras aprendes. Si te diviertes, avanzas mucho más rápido. El aburrimiento es un freno terrible. Totalmente de acuerdo. Disfrutar es importantísimo. Ahora, vamos a un punto que a veces cuesta un poquito aceptar. ¿Cuál será? Ser consciente de que equivocarse es parte del aprendizaje. La frustración va a llegar, eso seguro. Uf, sí. Es vital tener paciencia y, ser perseverante. Hay que asumir que los errores van a pasar, muchas veces. Miles quizás. Fácil. Pero fíjate, cada error es una señal de que estás intentando, de que estás saliendo de tu zona cómoda. Y eso, significa que estás avanzando. Es una buena forma de verlo. Como una oportunidad, exacto. Una oportunidad para aprender. Y 2 ideas prácticas aquí. Al leer o escuchar, no obsesionarse con entender cada palabra. Captar la idea general. Eso. Y lo otro, hablar de tus frustraciones con otros estudiantes. Ayuda mucho saber que no eres el único pasando por eso. Qué buen consejo. Alivia bastante. Bueno, pasemos al cuarto. Vamos. Cuando llegue la frustración, recordar todo lo que ya se ha aprendido. Porque es normal olvidar cosas o necesitar repasar, ¿no? Sobre todo si dejas de practicar un tiempo. Claro, a todos nos pasa. Y revisar temas o vocabulario no es ir para atrás, para nada, es consolidar lo que sabes. Es reforzar la base. Exacto. Una técnica buena es, antes de aprender palabras nuevas de un tema, hacer una lista rápida o un esquema de lo que ya conoces sobre eso. Ah, mira, qué bien. Sí, eso te ayuda a ver cuánto has progresado de verdad. La gente suele saber mucho más de lo que cree. Es un gran recordatorio para ser más amables con nosotros mismos en el proceso. Me gusta. Y llegamos al quinto y último consejo. El número 5. Contar con una guía o apoyo en el aprendizaje. Porque aprender totalmente solo puede ser, bastante cuesta arriba. Definitivamente. Crear una red, digamos, de amigos que hablen español o conectar con otros estudiantes es muy valioso para practicar. Los intercambios de idiomas son una opción popular. Sí, son una opción, pero hay que tener algo en cuenta. Ser nativo no te convierte automáticamente en profesor, ¿eh? Cierto, enseñar tiene su ciencia. Exacto. Para un progreso más estructurado, más rápido quizás, tener un profesor calificado que te guíe, que te dé un plan, que te apoye cuando te sientas mal, eso puede marcar una diferencia enorme. Tiene todo el sentido. Entonces, estos 5 consejos. Ajustar el nivel, conocer tu estilo, abrazar los errores, valorar tu progreso y buscar apoyo. Buscan hacer este camino de aprender español algo más fluido y sobre todo más gratificante. Definitivamente. Aplicarlos puede de verdad transformar la experiencia. La clave está en ser constante, tenerse paciencia
y encontrar lo que funciona para uno. Hacer del aprendizaje una aventura que se disfrute. Esa es la meta. Pues muchísimas gracias por compartir estas ideas tan claras hoy. Y gracias a todos por escuchar Spanish Café Podcast. Gracias a ustedes y ánimo con ese español.